Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. La ceremonia de conversión en sí misma sería muy sencilla. Probablemente tendría lugar en la gran mezquita de París. Era lo más práctico para todo el mundo. Dada mi relativa importancia, estaría presente el rector, o por lo menos uno de sus colaboradores directos. Rediger también asistiría por descontado. El número de asistentes, sin embargo, no era una imposición. También habría, sin duda, algunos fieles corrientes. La mezquita no se cerraba para la ocasión. Era un testimonio que tenía que prestar ante mis nuevos hermanos musulmanes, mis pares ante Dios. A mi alrededor sería el silencio. Me vendrían a la mente imágenes de constelaciones, de supernovas, de nebulosas espirales. También imágenes de fuentes, de desiertos minerales e inviolados, de grandes bosques casi vírgenes. Poco a poco me dejaría penetrar por la grandeza del orden cósmico. Luego, con voz serena, pronunciaría la fórmula siguiente que me habría aprendido fonéticamente. Achadú, Ana, la, ilaha, ila, ya, wa, achadú, Ana, Muhammad, Rasalú, ya. Lo que exactamente significaba: doy fe que no hay sino un Dios y Mahoma es su profeta. Y acto seguido se habría acabado. Sería, a partir de entonces, musulmán. Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva República de las Letras que genera una sensación tan extraña, como si hubiera pasado tanto tiempo sin que nos viéramos, y sin embargo solo ha pasado una semana. Y estamos acá, como es habitual, con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Ojalá. Ojalá. Y don Omar Sarraz. Buenas noches, ¿cómo están? Para referirnos a la novela, que es mucho más que una novela, llamada Sumisión, de Michel Houellebecq. Digo, mucho más allá que una novela porque, bueno, ya es de público conocimiento. ¿Quién no sabe de estas cosas, no? La salida del libro, donde se plantea un escenario hipotético en el año 2022 de cosas tan extrañas como la decadencia de los partidos políticos tradicionales, como la decadencia de la cultura europea y por lo tanto el avance de un islamismo moderado, coincidió con el atentado a Charlie Hebdo. Y eso hizo que Houellebecq se convirtiera en un asunto de debate nacional, con declaraciones de hasta el presidente francés, François Hollande, quien aparece además como uno de los personajes del libro, con un trato que ya vamos a describir, y con una reflexión que yo no diría que es profunda en el sentido convencional del término, sino que yo diría que es asertiva. O sea, es como, este libro es como esos equipos que en 3 jugadas llegan al gol y muestran cosas que son bastante interesantes. Hay quien ha dicho que este es un libro en cierto sentido clarividente, a pesar de que es una novela, pero si ese término procediera, quizás no es por la dimensión de hechicería que a uno le podría asignar, sino más bien por la capacidad de describir con mucha lucidez ciertos fenómenos actuales de la cultura francesa. Una Francia que ya no sabe muy bien qué es, que se diluye una identidad nacional que parecía muy potente, cuestión que va desde lo racial hasta lo cultural, y que además tiene entre medio, dentro de los muchos temas que pudiéramos nombrar, la decadencia de la figura masculina y una carambola que eventualmente permite recuperar un viejo orden de privilegios. He dicho
apenas poquito, porque hay mucho para decir. Sí. Abro la sesión, queridos compañeros, queridos hermanos musulmanes, perdón. Si bien las palabras de Patricio bordean el carácter definitivo, solamente haré, que es a lo que vino uno al mundo, hacer notas al pie. Ajá. Algunas notas al pie. A ver, el libro es efectivamente particularmente sorprendente, lo que también quiere decir entretenido y también quiere decir impactante intelectualmente. Tiene varias cosas a destacar, ya sea por un motivo o por otro. Primero, es un libro que está basado está dentro, ocurre en la situación del mundo académico francés, descrito con brillantez por Houellebecq, que sorprende mucho al final porque se da el gustito de poner en la última página: yo no he cursado estudios universitarios. Pero esto hay que leerlo textual, por favor. Léelo textual, por favor. No he cursado estudios universitarios y todas mis informaciones sobre esa institución las he obtenido de Agathe Novak-Lechevalier, claro, profesora de la Universidad de París 10 Nanterre. Si mis fabulaciones se inscriben en un marco más o menos creíble, se lo debo únicamente a ella. Bueno, después de regodearse, hacer una obra muy bien hecha en ese sentido, en la construcción de esa situación del mundo universitario, después pone eso sobre la mesa, que es particularmente sorprendente en una época en que, sobre todo en los países desarrollados, la mayor parte de la gente, y ni hablar los escritores, ha cursado estudios universitarios, ¿no? Y probablemente con doctorados de literatura y cosas por el estilo. Entonces, ese cañonazo en el corazón de los egos literarios debe ser en Francia un gustito difícil de soslayar. En segundo lugar, el libro efectivamente está diseñado como una provocación en varios aspectos. Primero, su argumentación, que efectivamente está muy bien resumida por Patricio. Los dos partidos fundamentales del orden francés durante la Cuarta República sucumben ante dos partidos que hoy hemos escuchado muchas veces que ha subido mucho la votación, efectivamente, de los partidos nacionalistas. El Frente Nacional. El Frente Nacional, y que efectivamente el Frente Nacional ha construido una especie de ala más moderada para poder ganar las elecciones, y parece que eso está encaminado históricamente. Pero Houellebecq hace una jugada magistral y dice: pero hay un alter ego, hay otro jugador que entra en escena, si cabe más fundamentalista, ¿no?, que también se presenta con mucha moderación y que trampea y que pone a la izquierda en una posición no solo incómoda, sino que además invisible. O sea, la izquierda no sabe que está en una posición incómoda, defendiendo por su odio visceral contra Israel al mundo musulmán, ¿no?, defendiendo sus derechos, y aparece entonces un candidato que astutamente logra hacerse la contraparte del nacionalismo. Mohamed Ben Abbes. Exactamente. Y que ese candidato logra finalmente, entonces, ambos pasan al balotaje, a esta institución francesa creada, que es la segunda vuelta, y en la segunda vuelta ganan los hermanos musulmanes. La escena, con el apoyo de la derecha y la izquierda. Con el apoyo de la derecha moderada y de la izquierda. De la izquierda, los socialistas. Los socialistas. Sí, perdón, preciso. Exactamente. Entonces, o corrijo más bien. Entonces, en la práctica, ¿qué significa esto? Significa, si uno le quiere dar el alcance histórico, significa el fin de la Revolución Francesa. O sea, eso es el fin del proyecto histórico de Francia. Exactamente. Sí. Y con ello, de todos los hijos putativos, no putativos de la Revolución Francesa, que somos todos. O sea, coloniales, no coloniales, la forma que usted quiera, dominados, subyugados, o directamente buscando la independencia, todos somos hijos de esa revolución, y por tanto se acaba en ese momento formalmente, por la opción de los mismos franceses, esa posibilidad. Por tanto, es una escena que cuando uno la dimensiona, dice, es algo parecido al horror, ¿no? Sí. Entonces el libro es particularmente sorprendente porque nos mete en esta escena sin pretensiones, y eso es muy lindo, muy agradable, muy delicado, porque no es que la cosa política, que es un aprendizaje, yo siento en Houellebecq muy fuerte desde la ampliación del campo de batalla, que lo leímos aquí también, donde cuando entraba en la cosa política era muy político. Aquí está todo tejido en la vida personal de este personaje, que tiene, y sin dramas, el sin fin y al drama. cabo, que Francia sea musulmán tampoco es tan terrible. Que ir, sí. ¿no? Sí. Después termina transformándose en el Islam, está preguntando cuántas mujeres puede tener, sí. ¿no? O sea, ese delicado tránsito, la cierta incomodidad con este nuevo orden, pero finalmente la sumisión a este nuevo orden,
todo muy bien delicado, y eso a mí me pareció me parece un libro muy sorprendente e indudablemente muy recomendable para la señora del caballero, el joven, el adulto mayor, ¿no? En fin. Sí. Bueno, es un libro interesante porque no presupone ninguna conquista, no presupone ni la igualdad de los sexos, o sea, va en contra de cosas que nosotros ya nos hemos acostumbrado a pensar que son incuestionables. Por lo que tú, Alberto, decías, que es volver a, digamos, demoler las bases de la Ilustración y del proyecto revolucionario francés y de la modernidad en general, con un regreso a la religión. Y a mí me pareció muy interesante esto de irse al siglo XIX. El protagonista de un profesor universitario que hizo una tesis sobre un escritor funcionario público muy poco notorio muy católico del siglo XIX, claro, Huysmans, que tiene una crisis y se convierte al catolicismo en el siglo XIX, sobre todo por la cosa ritual, por la cosa de la belleza, una conversión un poco estética, se podría decir, y que muestra que después de toda la búsqueda naturalista, racionalista, simplemente hay un deseo de trascendencia que se topa con un murallón que hay que pasar, y hay un regreso a la religión. Entonces, este escritor del siglo XIX vuelve al catolicismo, y el protagonista también está decepcionado de todos los sueños de la razón, estos que duraron 2 siglos, y viene un proyecto antimoderno, que es el proyecto de volver a la religión, al Islam. Hay por ahí un epígrafe en un capítulo que dice: el Islam, si no es político, no es real, que es de la Ayatollah Khomeini. El Islam solo puede ser político, si no, no existe, digamos. Bueno, y hay una cosa que es que uno piensa en este funcionario oscuro del siglo XIX, escritor, con su drama y con su tristeza y con su vida en la que los únicos placeres son fumar, leer, estar después en un monasterio recluido en una celda bonita con la paz para leer y para fumar. No está tan mal eso. No, ese regreso donde incluso dice que como no hay minifaldas ni escotes, simplemente la sexualidad masculina se aplaca automáticamente porque no hay estímulos. Entonces el hombre está tranquilo porque lo dejan fumar en su celda y leer. Este funcionario, uno podría pensar, bueno, qué lindo, incluso enternecerse un poco con su destino, su búsqueda. Pero en el caso del protagonista está esto que ya se ha dicho varias veces, esta cita de Marx sobre la revolución. Aquí es que cuando algo en la historia se repite, inicialmente fue drama y ahora es un poco farsa. Uh-huh. Entonces uno ya, este hombre que está desencantado, que es este profesor universitario, que ve que todos quieren escalar en la universidad y que ven cómo convertirse al Islam para tener privilegios. Él está en ese entremedio de todo este conflicto y se entrega a la pornografía, se entrega al sexo, digamos, con prostitutas. Sí, al sexo con las alumnas, un fenómeno muy francés, muy claro, europeo. Buscando la trascendencia, sí, pero a pesar de que tiene todo el sexo. Ahí me acordé yo de una frase de Fonseca en una novela donde dice: porque el orgasmo sin amor es triste. Es como que este hombre, a pesar de que tiene todo el sexo, no puede trascender. Y hay una mezcla entre política, pornografía, pero yo creo que en el fondo de la novela está el deseo de la trascendencia, el deseo de encontrar algo comunitario, algo que vaya más allá del individualismo, y al final lo único que queda para rebasar ese individualismo es el Islam. Bueno, un datito, muy corto a propósito de lo que decía Omar. Hay un dato que además que es real en Europa, y es que las universidades europeas, porque aquí llegan muchos fondos a la universidad, supuestamente, digamos, a la Universidad de la Sorbona, resulta que es efectivo que en Europa hay un gran fenómeno en todas las universidades principales, donde llegan muchos fondos desde China y desde Medio Oriente, de gente que prácticamente se compra áreas completas de la universidad con fines como protocoloniales, pero por sectores del conocimiento. Es muy interesante como fenómeno, y algo tiene que ver también con este antecedente que nos da Houellebecq, que él figura, imagina, pero que de alguna manera tiene un... No se olviden que hace poco, bueno, no es Francia, está al lado, pero el escándalo de la London School of Economics, cuando se supo que uno de sus principales financistas era Gaddafi. Sin duda. En fin.
Música. Yo. Me conseguí algo muy interesante. Está en las listas además de los más vendidos en Francia. Hay un cantante que se llama Medine, que en francés es lo mismo que Medina. Medina es una de las ciudades sagradas del Islam. Así es. Él es un cantante francés islámico, ¿ya? Y político además, muy intensamente político, que encamina la música de protesta en Francia. Y por tanto me pareció muy interesante. Su canción se llama, naturalmente, Una necesaria revolución. Excelente, vamos a ver. Bien. Developers. 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 Developers.
Tiene una casa muy bonita. Me costó años conseguirla, no fue fácil, se lo aseguro. Se repatingó en su asiento y en esta ocasión me pareció, por vez primera desde mi llegada, que se abandonaba de verdad. Lo que ahora iba a decirme era importante para él, no cabía duda alguna. Evidentemente lo que me interesa no es Polán. ¿A quién puede interesarle Polán? Pero a mí me hace feliz a cada instante vivir en la casa donde Dominique Aubry escribió Historia de O. En todo caso, donde vivía el amante por cuyo amor escribió ese libro. Es un libro fascinante, ¿no le parece? Era de la misma opinión. Historia de O en principio lo tenía todo para no gustarme. Las fantasías expuestas me asqueaban y el conjunto era de un kitsch pomposo. El apartamento de la isla Saint-Louis, el palacete del Faubourg Saint-Germain, Sir Stephen, todo eso era una pura mierda. No obstante, el libro estaba habitado por una pasión y un aliento que prevalecían. Es la sumisión, dijo en voz queda Rediger. La idea asombrosa y simple, jamás expresada hasta entonces con esa fuerza, de que la cumbre de la felicidad humana reside en la sumisión más absoluta. Es una idea que no me atrevería a exponer ante mis correligionarios, que quizá la juzgarían blasfema, pero para mí hay una relación entre la absoluta sumisión de la mujer al hombre, tal como la describe Historia de O, y la sumisión del hombre a Dios, tal como la entiende el Islam.
Mire, prosiguió, el Islam acepta el mundo y lo acepta en su integridad, acepta el mundo tal cual, para hablar como Nietzsche. El punto de vista del budismo es que el mundo es dukkha, inadecuado, sufrimiento. El cristianismo, por su parte, manifiesta serias reservas. ¿Acaso no se califica a Satán de príncipe del mundo? Para el Islam, en cambio, la creación divina es perfecta, es una obra maestra absoluta. ¿Qué es en el fondo el Corán sino un inmenso poema místico de alabanza al Creador y sumisión a sus leyes? No solo aconsejar a la gente que desea acercarse al Islam comenzar por la lectura del Corán. Bueno, esto es Sumisión de Houellebecq, y esa es la conversación entre el protagonista y Rediger, el rector de la universidad, donde están hablando de el sentido de... El que lo convierte. Claro, es la conversión de la conversión. Es la conversión de la conversión. Oye, y con Omar Sarraz por arriba y Carla Bruni por abajo. Esto estaba escuchando de fondo a Carla Bruni. La ex primera dama. Que al menos en el 50% me gustaría ver. Sí, claro. Sí, bueno, sí, me parece. Efectivamente. Vamos a preguntarle, bueno, no sé, hay que preguntar a mucha gente en realidad. Sí. Hay que pedirle permiso a un expresidente. Claro. Oye, hay algo que tiene el libro que es muy fino, y es que habitualmente cuando se presenta la irrupción de una cosa, de una raza, de una cultura, se la presenta como un avasallamiento, ¿no? Como una invasión, como una agresión. Pero aquí hay mucha finura en describir que lo que hace este giro francés hacia lo musulmán es más bien la ocupación de un espacio que se ha ido vaciando, ¿no? Sí. Primero por un cristianismo que es una religión de muy baja intensidad, especialmente en Europa, y en donde uno tiende a ver, a pesar de que uno sabe que Houellebecq es ateo, una cierta idea de que las religiones por algún u otro motivo son necesarias, ¿no? Luego el tema de la razón, el tema de la academia, que también aparece aquí como un sinsentido. Está también el tema de la política, es particularmente duro con los partidos políticos tradicionales el libro, insisto, sin declamaciones, así como mostrando, ¿no? Va pasando. Y ni siquiera es mucha literatura, yo creo que aquí lo que hay fundamentalmente es estirar un poquito la cuerda de hacia dónde va la dirección de la política francesa. 1984, pero ahora. Claro. Y por último, que es un componente que tiene que ver más con el protagonista, pero que es un elemento cultural significativo al que tú te referías, Omar, la cierta perplejidad de los hombres o del universo masculino en la cultura actual, que se traduce en este protagonista que no establece relaciones duraderas, que no tiene la pretensión ni al mismo tiempo la posibilidad de establecer un vínculo con las mujeres, y entonces, claro, este giro musulmán produce también un reacomodo, como decía al principio, ¿no? Que no es tan malo para aquellos que en alguna parte de su imaginación tienen la idea de la reposición del patriarcado. Claro. Y el harem. Y del harem. Claro, y del harem. Y que además, y fuera la pederastia, porque ya las niñas de 15 años se casan con hombres de 60. Claro, entonces, solo para resumir el punto, ¿no? Esta idea de que no es que Francia esté siendo invadida, sino que Francia está vaciada, ¿no? Claro, es lo que, y alguien tiene que ocupar el espacio. Es lo que dice en alguna parte cuando llega al gobierno el musulmán Ben Abbes. Llega al gobierno y entonces no se pelea ni por el Ministerio de Economía ni por el Ministerio del Interior, los puede ceder, porque lo que les interesa no es ni la economía ni el control policial, sino que les interesa la demografía. Entonces vuelven simplemente a que nosotros vamos a ir sumando, la gente ya no se casa entre los ateos y los católicos, nadie se casa, ya nadie tiene hijos, nosotros tenemos hijos y Francia va a terminar llenándose, como tú dices, sola. Quiero destacar un par de cosas respecto al tejido del libro, porque la idea es muy buena, es sociológicamente muy buena, es muy interesante desde el punto de vista, yo creo que hay ideas... Este es un libro que excede en las escuelas de literatura, Sí, o sea, debería hay leerse... muchos libros en la historia, en todo caso, que han modificado desde la literatura el escenario politológico, sociológico, o sea, no es tan raro en ese sentido, o psicológico. Crimen y Castigo cambia la psicología para siempre, La Guerra y la Paz de Tolstoy cambia la política para siempre, o sea, hay una serie de libros que han modificado, y yo creo que este libro puede calificar dentro de aquello. Pero quiero destacar en ese sentido dos cosas. Uno es que eso se puede hacer con un frenesí por el argumento político, o se puede hacer con sensibilidad.
la idea de ampliación del campo de batalla era simple, sencilla, se resumía en una página y era un argumento interesante, pero era un argumento, una crítica al neoliberalismo, de una perspectiva más sexual, y esa, entendiendo la lógica de la desigualdad y qué sé yo, pero me parecía que efectivamente el libro tenía un problema en el tejido. Uh-huh. Aquí es como si tú fueras caminando por la calle y ves una reunión de los hermanos musulmanes, te invitan unos amigos a ir a la reunión, participas de ella, y el mundo empieza a cambiar a tu alrededor y tú prácticamente ni lo notas. Tal como es en la realidad, tal como estas Así grandes ocurre. revoluciones ocurren, ¿ya? La mayor parte de las veces no se toma uno la Bastilla. La mayor parte de las veces, incluso cuando no se toma la Bastilla, uno no sabe qué es la Bastilla. Está vacía. La Bastilla, claro, y además que la Bastilla era una cárcel, o sea, uno tenía, cuando que se tomaron la Bastilla, los tipos dijeron, ya, soltamos los presos, y Sí, claro. fue un momento, pero ese momento significa una serie de cosas que después tú recién las ves. Claro. Y eso Houellebecq lo hace muy bien, sin poner entonces en un lugar, en una jugada, en una situación, todo el proceso. No hay un hito, simplemente sucede. Y el Exactamente. protagonista lo único que tiene que hacer es dejarse llevar. Exactamente, y da cuenta además de la sutileza de la violencia, que eso es lo interesante. ¿Por qué Charlie Hebdo, el atentado a Charlie Hebdo, significó que este libro subieran sus ventas increíblemente y fuera una predicción, cuando no tiene nada que ver Charlie Hebdo con esto? Solo tiene que ver con que él interpreta la energía de una época. Exactamente. Es simplemente esa sutileza. Entonces, creo que en ese sentido el libro es bastante magistral. Y tiene una parte que es la parte más polémica, y es que en una época donde efectivamente todos los bien pensantes, incluso los mal pensantes, y ya prácticamente todos, consideran que lo que está haciendo Israel con los palestinos, aquí hay un elemento de incomprensión mundial, que es además unir la causa palestina con los temas de árabes, Sí, claro. y musulmanes. O sea, ahí hay una bolsa de gatos que nos armamos nosotros, digamos, que no es en origen, pero que en términos de los efectos políticos sigue siendo la misma bolsa de gatos. ¿No? Pero resulta que en esa lógica de los bien pensantes, dice Houellebecq, estamos dejando pasar por detrás de contrabando, ¿ya?, un fundamentalismo religioso más grande que cualquiera de los que hemos conocido en toda la modernidad, más grande que cualquier conservadurismo católico, evangélico, ¿ya?, judío, de cualquier tipo, lo estamos dejando pasar, ¿ya?, solo en nombre de la defensa de quienes han muerto en manos de alguna clase de masacre que consideramos inaceptable. Y ese argumento, siendo hoy día políticamente muy incorrecto, es súper interesante. O sea, Sí. es conmovedoramente interesante y en fin. Bueno, hay que decir que hay un cuadro político que es el que lleva a la elección de Mohamed Ben Abbas. Y es que hay una primera parte, ¿no?, con el gobierno, un primer gobierno Hollande, que es precisamente donde estamos ahora, que es bastante malo, ¿no? Un gobierno bastante malo, mediocre. Ya, eso es ficticio. Todo esto es ficticio. Eso es ficticio. Y resulta que frente. ¿A qué se parece el gobierno de Hollande? Para que la gente entienda un poco. Voy para allá, porque todo esto me lleva a lo que tú decías de los hijos putativos. Sí, entonces, frente a la amenaza de la ultraderecha del Frente Nacional, entonces Hollande accede a un segundo periodo, pero es un segundo periodo tan inocuo que, como se plantea en el libro, ya deja de aparecer públicamente hasta el punto que los franceses ya no se acuerdan muy bien quién es François Hollande, ni cuál es su voz, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay una conferencia de prensa donde él dice que él es el último bastión de la República o algo por el estilo, ¿no? Y dice ahí que se producen unas risas, ¿no? En fin. No, y además que lo peor es que era verdad. Sí, claro, Claro, el o sea, último bastión de la República. Qué triste, no hay república. François Hollande es el último bastión de la República. Y a propósito de los hijos putativos, me acordé que el himno del Partido Socialista chileno es la Marsellesa socialista. Mira. Y tiene una primera frase que es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy interesante, ¿no? Dice: contra el presente vergonzante, el socialismo surge ya. Wow. Sí, y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Maravilloso. Sí, maravilloso. muy bien, y nos muy bien. inscribimos en el partido. Sí, claro. Y luego firmamos. Firmamos aquí, con sangre. Sí, eso.
socialismo surge ya. Salvación, realidad liberante, que ha fundido en crisol la verdad, que ha fundido en crisol la verdad. Sellaremos con sangre la historia, nuestra huella pujante y triunfal. El partido dará a los que luchan digno ejemplo de acción contra el mal. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, corporación hasta triunfar nuestra revolución. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, corporación hasta triunfar nuestra revolución. Arriba el socialismo obrero, que es nuestra liberación. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar, que afirmemos la fe socialista, este ver sin descanso luchar contra el pulpo del imperialismo que a los pueblos desea atrapar. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, corporación hasta triunfar nuestra revolución. Socialistas a luchar, resueltos a vencer, corporación hasta triunfar nuestra revolución. Wenn rot wie Rubin die Sonne im Meer versieht. Para ellos lo esencial es la demografía y la educación. La subpoblación que cuenta con el mejor índice de reproducción y que logra transmitir sus valores triunfa. A sus ojos es así de fácil. La economía o incluso la geopolítica no son más que cortinas de humo. Quien controla a los niños controla el futuro. Punto final. Así que la única cuestión capital, el único aspecto en el que no darán su brazo a torcer, es la educación de los niños. ¿Y qué quieren? Pues, para la hermandad musulmana, todo niño francés debe tener la posibilidad de beneficiarse de una enseñanza islámica desde el principio al final de su escolaridad. Y la enseñanza islámica es, desde cualquier punto de vista, muy diferente de la enseñanza laica. En primer lugar, en ningún caso puede ser mixta y solo algunas carreras estarán abiertas a las mujeres. Lo que en el fondo desearían sería que la mayoría de las mujeres, después de la escuela primaria, fueran orientadas a escuelas de educación doméstica y que se casaran lo antes posible, y que solo una pequeña minoría cursara estudios literarios o artísticos antes de casarse. Ese sería su modelo de sociedad ideal. Además, todos los docentes, sin excepción, deberán ser musulmanes. Las reglas relativas al régimen alimentario de los comedores escolares y el tiempo consagrado a las 5 oraciones cotidianas deberán ser respetados. Pero, sobre todo, el propio programa escolar deberá adaptarse a las enseñanzas del Corán. ¿Cree que las negociaciones llegarán a buen puerto? No tienen elección. Si no logran llegar a un acuerdo, es seguro que el Frente Nacional ganará las elecciones. Esta sí que es reforma educacional. Esa es reforma educacional. ¿Ah? Es así. Claro. ¿Ah? Es así. Ministra del piano. Ahí, Pero anote. ojo, en Chile se han hecho cositas sin el tono épico. Claro. Pero se han hecho cosas al respecto. Recordemos nuestra gran ministra Mariana Elwin, Sí. ¿ya? Cómo formó a los niños, ¿ya?, en una nueva doctrina, la estupidez.
Claro. ¿Ya? Y la falta de lógica cuando sacaron la lógica de los colegios, sacaron la teoría de conjunto, La filosofía. sacaron la filosofía, sacaron la educación cívica. Se acabó el francés, se acabó... O sea, todo eso fantástico. Y luego vino Vitar y dijo que todo lo que necesitamos es internet e inglés. Exacto. No está tan mal pensado, digamos. Tú sabes que esa frase es muy profunda. Sí, Ojo, sí, es muy profunda. Porque lo que quiere decir Internet es que efectivamente nosotros tenemos una cosa que se llama el currículum, que es un currículum de competencias. Y eso significa que hoy día en el mundo la gente no necesita saber cosas, sino que solo necesita saber usarlas. Claro. Ajá. ¿Ya? Usted es Tal cual. solo un usuario. Entonces el Internet es tu cerebro y tú eres simplemente el usuario. Mira, bien. Bueno, en este momento hermoso, esta conversación llena de esperanza y de confianza en la humanidad. Esa es la palabra. Nosotros sabemos que los 10 auditores que tenemos en realidad escuchan este programa Podría haber para puesto a Alberto Plaza con la vía esperanza. para esquivar la depresión, Sí. la idea de que lo peor no ha pasado, pero bueno, aquí estamos. Sí. Hemos tropezado otra vez con la misma piedra. Exacto. Sumisión de Houellebecq, tercer bloque. Pero esta vez sin una mujer cruel. Sin una mujer cruel. No. En fin. Todas son Esta vez con una religión. Porque vamos a hablar de una librería que Es el último bastión de la República. es el último, pero no en el preciso sentido de Hollande. No. Hay algunos matices. Hay algunos matices. Sí, bueno. Sí. En primer lugar, se trata de un lugar con densidad cultural. Ese es un primer matiz que podríamos hacer en relación a Hollande. Con eso. Sí. Lo segundo es que tiene una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, que esa es una segunda Ya diferencia. estamos en la zona de la roca y el tórax. Efectivamente, es una diferencia con Hollande. ¿Cuál es la tercera? La tercera, Que no tiene, es un lugar que no tiene amigos en el poder en Chile. Así es. Eso también lo diferencia También es de muy Hollande. importante. Sí, claro. pero hay un cuarto elemento. Sí. Ajá. Que es como en las religiones griegas existía un rito principal, una religión principal, pero siempre había una especie de sucursales, ¿ya? que daban en las localidades que tenían los ritos que eran mistéricos, que tenían Así es. misterios, ¿ya? Y en esos lugares pasaban las cosas más interesantes de las religiones, ¿ya? Pasaban las cosas entretenidas, habían los cantos más creativos, ahí se diversificaba ese mundo estable, ¿ya? de la religión de Estado. Efectivamente. ¿Ya? Eso es librería Clepsidra. Ese lugar queda en Macul 94. Es un lugar donde eventualmente podría haber también algún tipo de sumisión. Sí, Yo me he sometido en Clepsidra. yo sí, Sí. sin duda. Sí. Sin duda. En fin. Cuando uno se estira buscando un libro y se da cuenta, se y inclina. se da cuenta que Sí, uno claro. está en ese momento sometiéndose al universo. Claro. Cierto. Y quién sabe si el orden de estos libros no esté Diseñado. maquiavélicamente diseñado para que uno se incline hacia la Meca. Así es, Sí. así es. Bueno, así es. en fin. Así es. Clepsidra, Macul 94. Gracias. Bueno, nosotros, José Pedro Alessandri 94 de Ñuñoa, los esperamos. El día del profesor fue el 16 de octubre, pero hasta el día 31 va a haber 50% de descuento de la editorial Magisterio, que es una editorial dedicada a la pedagogía. Por favor, Y vayan. hay feria del libro, además. Está la Feria del Libro. Bueno, este año no vamos a Filsa. Por eso no vaya a la Feria del Libro, vaya a Clepsidra. Me gusta el eslogan de la feria, que es sí al autocultivo, volviendo a las raíces de la palabra, cultivo. Ese era el eslogan de la... Sí al autocultivo. A mí no me gustó. ¿No? No. Está un poco mejor. Sí, ¿cuál es el otro? El libro para el que lee. Filsa para el que lee. Filsa para el que lee. Bueno, Sí, bueno. Sí. Pero en la misma agencia se nota. Sí, es la misma, sí. Bueno, y el asunto es que lo esperamos y bueno, también está funcionando el Facebook y ahí estamos para atender sus pedidos. Está Houellebecq con todos sus libros, con conversaciones también. También tiene algo escrito sobre Lovecraft, no sé. Sí. Bueno, y
Y yo quería decirles que estamos muy contentos de auspiciar este programa, este gran programa donde mucha gente pasa y nos dice que es una alegría escucharlo. No sé si sea una alegría pura y simple, pero sí. Sí, bueno. Y ahora yo quiero, hablando, volviendo es que a... la alegría que no tiene algunas dosis de dolor es frívola. Sí. Cierto. No es trascendente. Más que toda alegría está en el futuro, ya viene. Solo el Ya dolor, viene, claro. Solo el dolor es performativo. ¿no? Exacto, Sí. exacto, es necesario. Bueno, Y la alegría ya viene. y la alegría ya viene. Ya sí. viene, sí. Sobre lo que estaba diciendo Patricio de la educación, a mí me parece interesante. En cierta forma el libro es una fábula porque es muy... Uno esperaría más tensión, más resistencia, pero como yo diría que es una fábula en el sentido de que tiene una especie de enseñanza ineludible y las resistencias que uno cree que van a aparecer no llegan a suceder. O sea, uno esperaría que haya un movimiento feminista, que haya gente que defienda la república, que haya enfrentamientos por debates culturales sobre la razón, o también que el protagonista no se dejara seducir tan digamos, gradual pero inexorablemente por su conversión. O sea, uno esperaría que hubiera una discusión con el rector, con Rediger, que es un intelectual que ha estado hace muchos años en contacto con el Islam y que ahora está de rector de la universidad y que quiere que él vuelva a la universidad como profesor y lo seduce, y lo seduce además con la comida, con las promesas de sexo, con el asunto de estar integrado en una comunidad que lo va a acoger, la comunidad islámica. A mí me llamó la atención que hay mucho sobre la comida, mucho. El hombre llega y calienta, qué sé yo, platos hindúes mientras va a haber un debate televisivo, o va a un lugar y come, y es mucha comida de todas partes, y como que esa... el cambio de las costumbres alimenticias como que fuera el cambio político que está ocurriendo. Claro, la comida también. solitario versus la comida traída por una de tus esposas, que, Por que una es la de que cocina bien. Claro, la que principal, está para eso. que es la que cocina, y él al entrar a la casa se topa con una niña de 15 años con una camiseta de Hello Kitty, que es la esposa más joven que acaba de casarse con él. Entonces, es interesante esa, a pesar de todo, ¿cómo se podría decir? Esta cosa inesperada de todos estos cuestionamientos a lo que uno puede dar por supuesto, y que eso es lo interesante, volver a pensar cosas y no darlas ya por simplemente resueltas. Está esto de la fábula porque no hay una resistencia y finalmente la conversión es inevitable, ¿no? Y no hay mucha... Francia no pelea tampoco contra eso. Bueno, La palabra interesante, adquirir nuevos ribetes en mi mundo. eso. Música. Música, por favor. Música, por favor. Bueno, justamente porque el estado aquí es el estado de la cuestión, es la desesperanza, es la tristeza, es la pena, es el deseo de trascender, pero bueno, simplemente el tango no existe, el Islam. Uno, de Discépolo, cantado por Goyeneche. Wow. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin resentir,
Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mi beso, sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu como vos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su penar, uno está tan solo en su dolor, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. El corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu Antes de pronunciar mi discurso de respuesta, que de acuerdo con la tradición sería muy breve, tendría buen seguro un último pensamiento para Miriam. Ella viviría su vida, lo sabía, en condiciones mucho más difíciles que las mías. Desearía sinceramente que su vida fuera feliz, aunque me costara creerlo. El cóctel sería animado y se prolongaría hasta tarde. Unos meses más tarde empezarían de nuevo las clases y por supuesto reaparecerían las alumnas. Bellas, con velo y tímidas. No sabía cómo circulaban las informaciones acerca de la notoriedad de los profesores entre las alumnas, pero circulaban desde siempre, era inevitable, y no creía que las cosas hubieran cambiado significativamente. Cualquiera de esas chicas, por guapa que fuera, se sentiría feliz y orgullosa de que yo la eligiera, y honrada al compartir mi lecho. Serían dignas de ser amadas y por mi parte conseguiría amarlas. Un poco como le había ocurrido unos años antes a mi padre, se me ofrecería una nueva oportunidad, y sería la oportunidad de una segunda vida, sin mucha relación con la precedente. No extrañaría nada. Oh, se entregó. Su misión. Michel Houellebecq. Su misión es el final del libro. Ese es el final. Sí. Sí. Así termina. Su misión es la sumisión. Eso. A ver, el libro tiene ese final, yo creo que tiene como gracia el hecho de que si uno comienza el libro, tiene la impresión de que, en un sentido liviano, es muy improbable que el tipo se convierta. No tiene, al contrario de lo que parece normalmente, la gente que tiene menos energía y menos convicciones, es más difícil de convertir que la gente que tiene mucha energía y muchas convicciones. Yo he visto mucho en el mundo académico gente que partió en un seminario sacerdotal y terminó fanático de un autor porque cambió de Dios nomás. Ajá. O sea, se cambió de... Tú sabes que Enrique Correa era seminarista. Por cierto. Sí, pues estudió para ese tipo. Por cierto. Entonces, en general me da la impresión de que la gracia de ese personaje, de que pareciera que es inviable, no porque esté defendiendo una causa nihilista, nietzscheana, ni mucho menos, sino porque sencillamente no hay suficiente
no hay suficiente densidad en su mundo como para que eso aconteciera. Y sin embargo acontece con esa liviandad, con esa tranquilidad, tal como la Francia republicana parece irse rindiendo pausada, tranquilamente, casi sin dolor, ¿no?, a la presencia no solo de los hermanos musulmanes, sino que como alternativa a los nacionalistas. Sí. Bueno, François, que es el nombre del protagonista, es en cierta medida Francia, ¿no? No se olviden que él se va despoblando a lo largo del libro, tampoco sin mucho dramatismo, pero de las cosas que le dan sentido a su vida. Estaba enamorado en algún momento y pierde a la mujer que ama. Hay una escena donde se produce la ruptura definitiva con el Dios de los cristianos. Sale de la universidad. Le cuesta cada vez más intimar con mujeres. Entonces su vida se va, tal como decíamos en algún momento del programa. Sale a la universidad porque llegan los musulmanes y después vuelve porque él se hace musulmán. Entonces su vida se despuebla, tal como ocurre con Francia, decíamos en algún momento, y por lo tanto el paso que él da es simplemente el paso natural, ¿no? El paso de volver a estar rodeado de algo dotado de sentido, ¿no? Ahí diste en el clavo, Pato, una cosa que es bien interesante, que seguramente él la trabajó, no es algo explícito, que es el tema de ese concepto de despoblamiento. O sea, la señal que tú das respecto a lo que significa una persona que se despobla, ¿no?, y que representa esta estrategia demográfica del Islam. O sea, una Europa que demográficamente decae y nunca le preocupa, y de pronto demográficamente es sorprendida. Y mientras él se despobla, todo un orden musulmán se va poblando, y la universidad, que se empieza a llamar la Sorbonne, ¿cómo se llama? Tiene un nuevo nombre, que le ponen un nombre musulmán, digamos, ¿no? Y esa empieza a poblarse, se llena de nuevos personajes que empiezan a llegar, a migrar, dándole un nuevo tono, ¿no? Al principio muy mediocres intelectualmente, pero después empiezan a conseguir ya, entre ellos este profesor, que era un profesor no importante, pero sí destacado, con buen currículum. Sí. Bueno, aquí está, como dicen ustedes, está esta falta de resistencia. Incluso los argumentos que se dan a favor del Islam son el viejo argumento del orden universal, que la belleza y la armonía del mundo es la prueba de la existencia de Dios, porque no puede ser que el azar, en contra del ateísmo, el azar y el caos hayan provocado todo el orden que hay en el mundo. Entonces, hay una conversación entre el rector Rediger, que por su nombre a mí me hizo pensar en Gaudí, que es un intelectual que era marxista y luego se hizo musulmán en Francia, como esas conversiones, aunque aquí el rector era un tipo católico, identitario, que busca, digamos, trascender la ilustración con el catolicismo, y luego se da cuenta de que la figura de Cristo es el problema, porque como Dios va a hacerse hombre en un grano de arena al universo que es este planeta, que es una cosa que hay muchos cuestionamientos. Entonces el Islam es más simple, no hay Cristo, no hay encarnación, todo es más fácil. Entonces, si vamos a trascender, trascendamos por algo que es más coherente, más consistente con esta armonía universal que es el Islam. Entonces, esta anti-ilustración, esa falta de fe en la razón y en su proyecto, lleva simplemente a que todos se entreguen, como decían, no hay rebeldía, hay sumisión. La sumisión es el tono de fondo, porque... Pero sin drama, es todo resignado, todo suave. Es todo suave y resignado, porque no es un poder que diga no, sino que es un poder que te compensa, que te da cosas. Entonces te va ganando con la comida, con el sexo, con la integración, con las clases, con el prestigio. Entonces, en un momento, ¿para qué la rebeldía si tengo prestigio, tengo trabajo, tengo todo lo que no tenía hasta antes de que llegara al Islam? Entonces, interesante. Bueno, Sumisión, una novela que decíamos al principio también tiene una clarividencia, pero ojo, que todo lo que aparece en el libro está aquí y ahora, está encima de la mesa. Lo que pasa es que hay aquí una capacidad de observación, además de la capacidad literaria, por cierto, que es la que da lugar a este libro. Una última cosa, la Premio Nobel de ahora justamente hace visible la violencia en sus libros, porque habla de la guerra, habla de todo lo que normalmente no se ve. Y aquí lo que muestra el protagonista es que toda la violencia que hay, con atentados, explosiones, hay un silenciamiento querido por el propio gobierno socialista,
de todo lo que pueda ser cuestionable, y la gente vive en esa individualidad ignorante de que a 2 cuadras está explotando un bus, que está pasando lo que esté pasando. Es como que ese control hace que simplemente la gente se entregue fácilmente. Nadie sabe de lo que pasa al lado, no sé. Bueno, llegamos al final. Celebramos la llegada, en todo caso, de un nuevo auspiciador. La librería Al-Bahar Muslim ha llegado, claro. ubicada en José Pedro Alessandri 94. Clepsidra Al-Akbar. No, ex José Pedro Alessandri 94. Ex José Pedro Alessandri 94. Claro, hay que encontrar actual profeta 94. Claro. Bien, nos vamos. Nos vamos. Nos vemos el otro viernes. Sí. Que estén bien. Que estén bien. Pásenlo bien. Un saludo. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.